¿por qué el tema de esta noche? Lo hemos titulado El cristianismo. ¿Es el cristianismo una creencia de tontos? Y el tema viene hace unos años atrás. Recuerdo un joven que venía aquí, al M aquí. Él era padre soltero y un día estaba pagando el colegio de su hijo. Me reservo el nombre del colegio. Y mientras pagaba, la cajera le dice: fulano, ¿vamos a salir juntos? Y él le responde: mira, yo no puedo, yo soy cristiano. Entonces ella le contesta: pero fulano, ¿y tú eres tan estúpido? Y la verdad que eso se me quedó trabajando, porque hay muchas personas que piensan, ¿verdad?, que uno es cristiano y uno es tonto, es estúpido. De hecho, yo quería ponerle el título, ¿verdad?, ¿qué tan estúpido hay que hacer para ser cristiano? Pero por razones obvias no lo sé. Entonces, ¿es el cristianismo una creencia de tontos? Y cuando me refiero a tonto, ¿verdad?, no me refiero al compañero El Llanero Solitario, que es muy famoso, con ese mismo nombre, sino ese concepto de ignorancia. Es como, ¿verdad?, Wikipedia dice: tonto, menso, estúpido y necio, entre otros son adjetivos del idioma español referidos a quien posee una inteligencia escasa, a alguien torpe o con una conducta poco pertinente. Yo puedo tener un título universitario, yo puedo tener una maestría, yo pudiera tener un negocio próspero y exitoso, pero para algunas personas yo sigo siendo un tonto ignorante porque digo creer en el Dios de la Biblia. Yo recuerdo años atrás dando una consultoría a un cliente en un tema de, creo que de adecuación del sistema contable, y en un momento él decía, algo salió en una noticia hablando de algo de la creación, y él decía: oye, mira estos tipos tan ignorantes todavía creyendo que un Dios los creó. Y recuerdo que en ese momento me quedé callado, no tenía cómo responderle. Hoy me hubiera gustado tener la conversación con él hoy, no para pelear y discutir, sino para ponerlo a pensar. Pero hay personas que ciertamente piensan que nosotros somos ignorantes. A veces lo dicen o que somos tontos, porque dicen: bueno, es que yo he conocido cristianos tontos y cristianos estúpidos. Y la respuesta es: bueno, yo también. Entonces, eso no quiere decir que el cristianismo no sea real. De hecho, yo he conocido personas tontas que no son cristianos, son de otras religiones, o quizás son ateos. O sea, el que alguien sea tonto o se porte de manera necia o de manera estúpida en algunas cosas, no define que esa creencia sea falsa, sino que la persona no ha vivido el testimonio práctico de lo que eso significa. Hay personas que dicen: bueno, es que tú sabes, hay tantas personas que han hecho daño. O sea, mira cuántos sacerdotes y pastores que han hecho daño a personas indefensas, sí, pero nuevamente, el que esas personas hayan hecho lo que hicieron, no dice que esa era la enseñanza cristiana. Fueron personas que fueron contrarias a la creencia. De hecho, pudiéramos pensar, ¿verdad?, en políticos, doctores, personas que tienen una profesión y que se manejan de manera inmoral. Eso no quiere decir que la profesión en sí es mala, sino que ellos no se portaron al nivel que era. Hay otra persona que dice: bueno, es que el cristianismo a través de la historia ha hecho tanto daño. Y ciertamente hay personas en el nombre del cristianismo, convencidos con cosas que la Biblia no enseña, que han hecho daño. Podemos pensar, ¿verdad?, en la Inquisición, podemos pensar en las cruzadas, pero eso nuevamente, si tú ves la Biblia, no es la enseñanza cristiana. De hecho, hay religiones que sí en su libro sagrado presentan que deben ser violentas, y no voy a entrar en ese tema ahora, pero no es la enseñanza cristiana hacer eso. El que personas hayan sido mal testimonio usando el nombre de Dios no quiere decir de que ese es el cristianismo. Entonces, y hay personas que yo he escuchado decir: oye, es que la religión cristiana lo único que ha hecho es daño a la civilización humana. De hecho, alguien me comentaba en estos días de un locutor dominicano famoso que decía que la Biblia era y me reservo la palabra. Y lo único que puedo pensar es: oye, eso es ignorancia, porque si tú ves la historia de la civilización humana, nada ha tenido un impacto tan positivo en el género humano como el cristianismo. Aún hayan personas que lo hayan usado de manera inadecuada, no como enseña la Biblia, el cristianismo ha sido una fuerza de bien. Piensa en los hospitales. ¿Cómo iniciaron los primeros hospitales? De hecho, cuando Roma fue destruida por los bárbaros, ¿quiénes mantuvieron la literatura que existía? ¿Quiénes se quedaron los primeros años cuando las pandemias venían y acababan con la gente? ¿Quiénes se quedaban ayudando a las personas mientras los poderosos se iban de la ciudad o de la nación? ¿Cómo iniciaron las primeras universidades? ¿Cuántas personas no han dado su vida por salvar a otra persona por el principio cristiano que tiene? De hecho, la teoría de Darwin es que los más fuertes son los que sobreviven a los más débiles. Sin embargo, en el cristianismo vemos personas sacrificar su vida y su fortaleza por ayudar al más débil. O sea que, nuevamente, eso que hemos hablado no es base para no ser cristiano ni me hace tonto. Hay formas de pensar y de evaluar y darnos cuenta que el cristianismo sigue siendo verdad, aunque personas no lo vivan como debe ser. Entonces la pregunta sería: ¿por qué tú eres cristiano? ¿Por qué yo soy cristiano?
En muchos círculos tú preguntas, ¿por qué tú eres cristiano? Y la persona va a decir, bueno, yo me convertí un día que levanté mi mano. No, pero ¿por qué tú eres cristiano? Bueno, yo recuerdo ese día en que yo entregué mi vida al Señor. No, pero ¿por qué tú eres cristiano? Yo recuerdo una joven que yo estaba entrevistando una vez para una posición en mi oficina. No es que en mi oficina haya que ser cristiano para trabajar con nosotros, pero estábamos hablando y me salió la pregunta, ¿y por qué tú eres cristiana? Le pregunté a la chica. Y ella dijo, bueno, yo estaba en una actividad cristiana, el predicador predicó, compartió la palabra, al final contaron varias canciones, yo comencé a llorar y soy cristiana. O sea, parte del problema que tenemos, me atrevo a decir en Latinoamérica y en nuestro país, es que hemos basado el cristianismo en emociones más que en la parte intelectual. Y quizás por esa razón muchas personas nos acusan de ser tontos e ignorantes. De hecho, cuando viene una pregunta inteligente, nosotros lo que hacemos es que cerramos la puerta y decimos, no, es que yo lo siento así. Eso es verdad porque yo lo siento así. Y eso es parte del problema. Pero Dios nos llama a amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Déjenme compartir una historia breve y quizás algunos de ustedes ya la conocen. El 11 de mayo del 2014, yo estaba en mi casa, esa tarde, recuerdo, un domingo, descargando una película, había invitado a unos amigos a mi casa a verla, y estaba ahí en lo que la película descargaba, me llamó mi hermana menor, Gianina, para decirme que mi hermano, de 30 años en ese momento, había tenido un accidente de tránsito. Cuando yo le pregunto, ¿y qué tan grave es? Y me dice, bueno, se lo llevaron en ambulancia. Obviamente, cancelé la película, cancelé a mi amigo, salí a buscar a mi mamá, a mi tía, para ir al hospital Ney Arias Lora, donde estaba mi hermano, se lo habían llevado en la ambulancia. Recuerdo que era un día lluvioso, recuerdo que fui a buscar a mi mamá, yo era que estaba manejando. Ese viaje a ese hospital fue el viaje más largo del mundo. Recuerdo que mi mamá estaba, ella es católica, rezando y orando atrás en el carro. Y yo confiado en el Señor. Y yo en un momento pensé decirle a mi mamá, pero tranquila, que Dios está en control, no repitas tanto la oración. Y gracias a Dios que yo me controlé, ¿verdad? Porque hubiera sido algo impertinente. El viaje fue largo, llegamos al hospital, era ya de noche. Y recuerdo que cuando entramos al hospital, al área de emergencia, Marito, que es un amigo de la familia, solamente nos mira y hace así. O sea, murió. Mi mamá cae de rodillas, llorando, no, es que no puede ser, que no puede ser. Este muchacho Marito viene a abrazarme, yo le digo, espérate, lo estoy procesando. Me llevan a la morgue, ¿verdad? Donde está el cuerpo en ese freezer, lo sacan, no lo veo golpeado, no lo veo con sangre, pero está sin vida. Pasa el rato, obviamente tengo que llamar a mi hermana que vivía en Asia en ese momento, salgo afuera del hospital y mirando el espacio, mirando el cielo, me pregunto, ¿dónde está Dios? O sea, yo había sido cristiano ya por 22 años. Yo había sido líder de jóvenes en la iglesia anterior, había sido anciano en esa iglesia y por primera vez en mi vida me pregunté, ¿dónde está Dios? Me preguntaba si existe, ¿por qué no lo puedo ver, ni tocar, ni sentir? Es fácil hablar de Dios y del cristianismo cuando todo está bien. Pero ¿qué hay cuando llega la realidad de que esto duele y me cuesta? ¿Dónde está Dios? ¿Será cierto todo lo que he creído sobre el cristianismo? ¿Será cierto que hay vida después de la muerte? Porque ya no hay, como hemos hablado, ¿verdad? Ese botón de que hay en muchas aplicaciones de deshacer, tú le das para atrás y bueno, todo volvió a la normalidad. Se fue. Mi hermano se fue. 30 años de edad. Salió ese domingo en la tarde a comprar un carro y terminó muerto. Ese para mí ha sido hasta el día de hoy el momento más oscuro de mi vida y de mi alma. O sea, fue una noche donde ni siquiera mis pastores estaban presentes. Por alguna razón, una mala comunicación, no estaban ahí. Fueron 2 o 3 días de mucha lucha emocional interna preguntándome si esto que yo he creído es verdad. Si de verdad hay un más allá, hay una vida después, si lo voy a ver. Y fueron 2 o 3 días de mucha lucha personal, intelectual, emocional. Hasta que al final dije, pero ¿y cuál es el camino? Porque si Dios no existe, entonces ¿cuál es? ¿Cuáles son las opciones? Pudiera pensar en, ¿verdad?, esas religiones orientales, que la reencarnación, que vamos a estar reencarnando hasta que nos volvamos uno con el universo y desaparezcamos. Pudiera pensar en el ateísmo, Dios no existe, eso ya se fue. Pudiera pensar en el Islam, comencé a pensar en algunas cosas. Y yo lo que quisiera en esta noche es ver con ustedes qué implica ser cristiano. ¿Cómo yo comparo quizás, pensando en 2 cosmovisiones por asunto de tiempo, qué me ofrece, qué me dice el ateísmo, el secularismo, de qué es lo que realmente es la vida y qué me dice el cristianismo? Porque al final yo tuve que llegar a ese momento de tomar una decisión, ¿qué es la verdad? Como decía este joven aquí. Y ahí pudiéramos entrar en un término que se oye, cada vez está más a menudo, más conocido, que es cosmovisión. O
sea, una cosmovisión no es más que la manera en que yo miro el mundo. Cosmovisión, cosmomundo, visión, como yo lo veo. Todos los que estamos aquí, de hecho, los más de 7.000 millones de habitantes tienen una cosmovisión. Porque es la forma en que usted y yo vemos el mundo. De hecho, aquí vamos a ver 120, 130 jóvenes. Todos podemos ser cristianos y todos tenemos como visión distinta. Porque hemos tenido vivencias distintas, fuimos criados de manera distinta. Entonces, una cosmovisión es la forma en que yo interpreto la realidad. Como puse en esa foto, yo tengo lentes, o sea, si yo me quito los lentes, los veo a todos un poco borrosos, pero cuando me pongo los lentes, puedo ver ya con más claridad lo que está delante de mí. Pastor Miguel Núñez define la cosmovisión como un grupo de creencias, sistemas de valores y o presuposiciones a través de la cuales nosotros, consciente o inconscientemente, analizamos y juzgamos la realidad que nos rodea y reaccionamos ante sus circunstancias. Es decir, la cosmovisión es la forma en que yo veo e interpreto el mundo. Y nuevamente todo el mundo, todo lo que tenemos aquí, tenemos una cosmovisión. Ahora, toda cosmovisión, y cuando pienso nuevamente como visión, puedo pensar en esa filosofía, en religión, el islam, el budismo, el cristianismo, el ateísmo, toda la manera en que alguien tenga de interpretar como la vida, lo que es real en la vida. Hay 3 pruebas, 3 preguntas que uno debe hacerse para ver si es válida. Uno ¿es coherente? O sea, tiene consistencia lógica. Segundo, corresponde a la realidad. Realmente es factible lo que yo creo. Y tercero, se puede vivir con ella. Entonces, en esa línea, yo quisiera en esta noche pensar en estas grandes 4 preguntas que todo ser humano debería hacerse. Primero, ¿cómo yo llegué aquí? Segundo, ¿para qué estoy yo aquí? Tercero, ¿por qué el mundo está como está? Y cuarto, ¿cuál es la solución para el mundo? ¿Para dónde voy después de aquí? Es lo que se conoce como origen, significado, moralidad y destino. Tú dirás, Pedro, pero tú estás profundo. Hermano, lo que pasa es que la vida, déjeme decirle, la vida es corta. La vida no se trata de pasar una semana viendo, ¿verdad?, trabajando y viendo películas. La vida es corta. Y aquellos que hemos experimentado la muerte de un ser querido, sabemos la realidad de que, oye, que esto se acaba. Se va a acabar. Ya sea que Cristo venga o no vayamos antes, pero se va a acabar. Y por lo tanto, yo debo pensar, yo debo analizar, yo debo cuestionarme todo lo que yo hago, ¿por qué lo hago? Todo lo que yo creo, ¿por qué lo creo? Porque eso va a tener un impacto. A mi momento lo he dicho, ¿verdad? Al final de la vida, todos nos morimos. No es un buffet que vamos a encontrar. Dice, ¿tú crees en el Dios del Islam? Vete para allá. ¿Tú crees en el budismo? Reencárnate. Eso no es así. Hay una realidad. Algo va a pasar. Entonces, si el cristianismo es verdad, yo tengo que saber las implicaciones que eso tiene para mi vida. Y cómo entonces ¿por qué creo lo que creo y cómo debo vivir? Entonces yo quisiera agarrar esas 4 preguntas. ¿Cómo llegué aquí? El origen. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué el mundo está como está? ¿Y para dónde voy después de aquí? ¿Hay solución para la maldad existente en el mundo? ¿Por qué es importante hablar de cosmovisión? Porque tu identidad estará definida por lo que tú creas que corresponde a estas grandes 4 preguntas. Depende de lo que tú creas que es el origen, la moralidad, propósito y destino, va a definir. Aunque tú no te hayas sentado y dicho, mira, yo me senté, hice un listado, esto es lo que yo creo, tú crees cosas y tú actúas en base a esa creencia. Y tú tienes presuposición en tu mente y en base a eso tú actúas. Y nuestra identidad hoy en día, siempre está determinada por lo que yo crea. De hecho, parte del problema que tenemos hoy en día con la identidad es que mucha gente se está yendo, por ejemplo, en el tema de la atracción sexual, que si heterosexual, y ya por esa atracción sexual están creando una identidad. Eso no define la identidad. Nosotros somos seres creados, somos seres humanos que Dios nos creó. Entonces, lo que yo crea va a determinar cómo yo percibo mi identidad. Jeff Myers decía, la batalla de nuestra época no son primordialmente batallas militares, sino batallas de ideas. Y Andy Bannister dice, las ideas tienen consecuencias. Las ideas se convierten en idealismo y los idealismos a su vez en ideologías. La cosmovisión que escojas tendrá consecuencias profundas para ti y para la cultura donde vives. C.S. Lewis decía, las ideas más peligrosas en una sociedad no son aquellas que son argumentadas, sino aquellas que son asumidas. Yo tengo un hermano en Cristo, quizá alguno de ustedes lo conocen, voy a reservar el nombre, que él en tiempo pasado tiene un ministerio de que él grababa los discos, ya eso no hay, ya estamos en música streaming y toda la cosa. Pero antes tú grababa un disco, de esos discos viejos, le daba para atrás y de que había un mensaje atrás. Y el tipo se dedicó a ir, yo recuerdo, a la radio, a la televisión y a mostrar que había un mensaje satánico y toda la cosa. No lo voy a criticar porque al final yo no soy experto, soy ignorante en el tema.
Pero yo no le tengo miedo a los mensajes subliminales que me están tirando por atrás que yo no percibo. A los mensajes que yo le tengo miedo son aquellos que yo estoy viendo y estoy aceptando como bueno y válido sin yo haberlo pensado, porque para mí esos son los peligrosos. Yo recuerdo una película que vi hace muchos años que se llamaba October Baby. No recuerdo qué tan buena era la película, pero la película trataba de una película cristiana de una muchacha que ella no sabía que su mamá trató de abortarla cuando era niña. Y ya siendo joven, creo que adolescente o algo, comenzó a desmayarse, creo que era, la vi hace mucho tiempo. Y haciéndose un análisis médico fue que se enteró de que su mamá no era su mamá biológica y que ella la trataron de abortar. Y la película trata de cómo ella sale alrededor de Estados Unidos a buscar a su madre biológica. Y su mejor amigo decide acompañarla en el viaje. Y van camino, qué sé yo cuánto, la película entera. Y en un momento llegan creo que a un hotel, o un motel, ¿verdad? El concepto de motel en Estados Unidos no es el mismo concepto que aquí, tenemos claro. Se paran en un hotel eso, y tienen que quedarse a pasar la noche. Y la persona que lo atiende le dice, mira, solamente hay una habitación. Y bueno, o sea, tenemos que dormir, ¿verdad? O sea, y los dos entran, se quedan en la habitación. Y hermano, yo me pasé la película entera, o sea, o ese pedazo, esperando que iba a pasar algo. No porque quería verlo, sino es lo que ya me acostumbraron. Nada pasó ahí. No se tocaron, no se besaron, nada. Fíjate hasta dónde las ideas de este mundo nos han influenciado, que uno espera siempre esas cosas. Entonces, las ideas que yo le tengo miedo no son aquellas que me la tiran por atrás, son esas claras. O sea, piensa en los hombres que estamos aquí, vemos Batman, vemos Iron Man, vemos la película de superhéroes, los tipos andando con 2 y 3 mujeres al lado, y lo vemos normal. Eso no es normal. Pero ya son las ideas que nos han plasmado y que hemos aceptado como bueno y válida. Por eso C.S. Lewis decía, las ideas más peligrosas en una sociedad no son aquellas que son argumentadas, sino aquellas que son asumidas. Andrew Fletcher decía, él era un activista político escocés, déjenme escribir las canciones de una nación y no me importará quiénes escriban sus leyes. Por eso es que tú te das cuenta que mucha influencia de cómo la cultura y la sociedad está cambiando en cuanto a la moralidad, ¿por dónde que ha venido? Por la música, por los teatros, por las películas. O sea, toda la agenda que se está moviendo para que la moralidad vaya hacia un lado, ¿por dónde ha venido? No ha venido por leyes. A partir de ahora establecemos que usted está. No. Son cosas que no han ido, como decía el pastor Miguel, desensibilizando hasta tal punto que ya lo bueno es malo y lo malo es bueno. Entonces Jeff Myers dice, entender el cristianismo como una cosmovisión nos ayudará a darle sentido al mundo. Entender otras cosmovisiones, otros patrones, confirmará la verdad del cristianismo. Yo particularmente estoy de acuerdo y apoyo a aquella persona que desea estudiar diferentes formas de ver la vida y cosmovisiones, porque al final, si el cristianismo es verdad, como decía Shamir, que venga la prueba que venga la pregunta que venga. Por eso yo no tengo problema alguno en sentarme con un musulmán, con un budista, vamos a hablar. Y si no tengo la respuesta, yo te la voy a buscar. Pero si el cristianismo es verdad, tiene que tener respuesta. Tenemos que estudiar y tenemos que conocer más de las cosas del Señor. Entonces, para entrar a esa comparación que le decía, Os Guinness decía, él es un reconocido filósofo cristiano, le recomiendo que lea sus libros, hay que leerlo desayunado y comido, como todo filósofo, ¿verdad? El contraste es la madre de la claridad. Una de las formas que tenemos de saber si algo es verdad es comparándola. Por eso fue cuando murió mi hermano y esa noche yo estaba, o esos días, ¿verdad?, dolido y que no sabía qué hacer. Fue la comparación la que me llevó a mí. Es que este es el camino, que no puede haber otro. Entonces, en base a eso, yo quisiera agarrar nuevamente algunas cosas del ateísmo, por asunto de tiempo, y algunas cosas del cristianismo, sobre las 4 preguntas que hablamos ahorita. ¿Cómo llegué aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué el mundo está como está? ¿Y hacia dónde vamos después de aquí? El ateísmo, ¿verdad?, definido por este filósofo francés, apellido Bourne, es la negación deliberada, definitiva y dogmática de la existencia de Dios. No se conforma con ser una aproximación a la verdad, ni siquiera una verdad relativa, sino que afirma conocer claramente los entresijos del juego, siendo la negación absoluta de lo absoluto. ¿Verdad? Para los que no están al tanto de esos dos términos, una cosa es ateo, otra cosa es una persona agnóstica. Un ateo es esa persona que te afirma, como hablamos aquí, que Dios no existe. Como si de alguna manera él puede probarlo. El agnóstico es una persona que dice, mira, yo no creo que Dios existe, no tengo forma, pero no he hecho toda la investigación, no tengo toda la información, así que dejo algo de posibilidad, pero hasta ahora no creo en Dios. Hoy en día tenemos, ¿verdad?, lo que llaman el nuevo ateísmo, es un grupo agresivo de ateos, que son los que comienzan a ofender a uno, que somos estúpidos, somos ignorantes y somos tontos. Paul Edwards en la Enciclopedia de Filosofía dice, un ateo es alguien que mantiene que Dios no existe, eso es,
que la frase Dios existe expresa una proposición falsa y alguien que rechaza la creencia en Dios. Entonces, a estas 4 preguntas, ¿cómo el ateísmo ve mi origen, mi propósito en la vida, la moralidad y el destino? En cuanto al origen, Stephen Hawking, que ya no existe, que es uno de los científicos más brillantes que ha existido en la Tierra, decía lo siguiente, él es un ateo, el ateo. La creación espontánea es la razón por la que existe algo en vez de nada. La razón por la que el universo existe y por la que nosotros existimos es esa. No es necesario invocar a Dios para encender la chispa y poner el universo en marcha. Recientemente un magnate ruso dio $100 millones, bueno, ya antes de que Stephen Hawking muriera, para la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Hawking decía que era crucial encontrar extraterrestres antes de que ellos nos encontraran a nosotros, porque si no lo hacemos podríamos quedar exterminados. Fíjate cómo la mente más brillante que existió creía en la posibilidad de extraterrestres y no en la creencia de un Dios creador. Stephen Hawking decía que como hay una ley como la de la gravedad, entonces el universo puede ser y ser creado de la nada. Pero fíjense la incoherencia ahí. Yo no soy un brain en matemática. De hecho, estaba viendo mi pensum el otro día en la universidad y en cálculo me quemé varias veces. Pero 0 más 0 da 0. Entonces, si tú me dices que de la nada salió todo lo que hay, tenemos problemas serios. Porque, y más que tú me estás diciendo que fue la gravedad que permitió todo eso, porque la gravedad es algo. O sea, o sea, no puede venir de la nada lo que hoy conocemos. Entonces, hay 2 contradicciones en cómo el ateísmo ve el origen. Uno es que el universo viene de una nada que resulta ser algo, la gravedad. Y segundo, que el universo se crea a sí mismo. Imagínense que yo voy a un río. Vamos juntos a un viaje. Yo sé que varias veces me han dicho aquí, vamos a un viaje en grupo. Nos fuimos a un río. Elija el que usted quiera. Y yo me encontré con una roca, que me la encontré fenomenal. La agarré, la guardé. Y 30 años después voy a buscar mi roca y miren con lo que me encuentro, que mi roca se ha convertido. ¿Qué ustedes me dirían a mí? Pero ¿por qué eso es un problema? Es un problema porque si tú agarras un iPhone, puedes agarrar el equipo que tú quieras, si tú eres, ¿verdad? No te gustan los iPhones, pero tú agarras un iPhone, un equipo, un smartphone de eso, te vas a encontrar un equipo que ha sido muy bien diseñado. Personas invirtieron su cabeza, su tiempo, su conocimiento. Equipos grandes deben ser multidisciplinarios para la creación de ese equipo. Las piezas en cada lugar para que funcione, para que la batería dura, para que tú puedas responder llamadas, las aplicaciones. Ahí hubo mucha mente desarrollando ese aparatico. Hoy lo agarramos y decimos, mira, que el iPhone 12 que salió, que ya es una porquería, que el 13, pero al final agarra el más viejo que tú quieras. De hecho, agarra ese celular StarTAC, si ustedes saben lo que son eso. Tremendo equipo que tú puedes comunicarte con una gente a distancia. ¿Qué tú me dices de la vida humana? O sea, tú me puedes decir que hay algo más complejo, delicado y profundo que un ser humano. O sea, tenemos la capacidad de crear cosas como un iPhone. Tenemos la capacidad de soñar, de planificar, de amar, de decidir, aún sea rechazar a Dios. Somos gente pensante. No somos como los animales. O sea, tú no has visto animales, ¿verdad?, crear todo un reino y dirigir la civilización hacia un lado. Nosotros podemos decidir, gobernar naciones, trabajar con personas. Y tú me dices a mí, o sea, yo evalúo un iPhone y tú no me crees que vino de una piedra, pero tú me dices a mí que un ser humano pudo venir de la nada. Fíjense cómo eso son cosas para uno pensar. Tim Chester, en un libro que estoy hojeando en estos días, me ha gustado, que se llama Puedes cambiar, dice, a menudo excusamos nuestras acciones diciendo, soy solo humano. Pero no hay nada de solo en ser humano. Somos verdaderamente humanos cuando reflejamos la gloria de Dios. El tema era otro que él está desarrollando ahí. Pero ciertamente ser humano no es algo simple y algo ligero. Es algo valioso. Somos como alguien decía, la corona de la creación de Dios. Cuando tú lees el principio de Génesis, dice que Dios creó las plantas, los animales, ¿verdad?, el universo, la tierra. Y entonces Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios nos creó como seres especiales. Muchas veces se nos dice, no, que tú no eres especial. Somos especiales. Dios nos creó como imagen suya aquí en la tierra. Otro punto importante de la creación es lo que Albert Einstein decía, la cosa más incomprensible del universo es que es comprensible. La razón por la que la ciencia se ha desarrollado es porque el mundo se puede estudiar. Este señor, este físico, llamado John, más fácil decir el nombre que el apellido,
Decía, estamos tan familiarizados con el hecho de que podemos entender el mundo que la mayoría de las veces la damos por sentado. Esto es lo que hace la ciencia. Sin embargo, podría haber sido de otra manera. El universo podría haber sido un caos desordenado, un lugar de cosmos en lugar de un cosmos ordenado. O podría haber tenido una racionalidad que era inaccesible para nosotros. Hay una congruencia entre nuestras mentes y el universo, entre la racionalidad experimentada en el interior de nuestra mente y la racionalidad observada en el exterior del universo. O sea, el mundo puede ser estudiado porque es coherente. O sea, nosotros nos levantamos mañana. De hecho, todo lo que estamos aquí, me atrevo a decir, nos vamos a acostar esta noche pensando en algún problema o algo que tenemos que mañana, o quizás usted tiene un compromiso y está pensando en esa cita, quizás en el dentista, lo que tú quieras. Pero yo apuesto que ninguno de aquí está pensando, ay, si me levanto mañana y no hay gravedad. Damos por sentado cosas reales del mundo que son consistentes y son la razón por la que estamos vivos hoy en día. De hecho, por eso se habla en algunos términos como el ajuste fino. Esa es una de las razones por la que muchos científicos, aunque no creen en el Dios de la Biblia, creen en un Dios creador, creen que una mente tuvo que haber creado esto, porque aquí hay un ajuste fino. O sea, ¿cómo es que este es el planeta que podemos conocer en todo el universo, que tiene las condiciones perfectas para que la vida humana se dé? Alistair McGrath dice, el término ajuste fino se usa a menudo para referirse a la realización científica de que los valores de ciertas constantes cosmológicas fundamentales y el carácter de ciertas condiciones iniciales del universo parecen haber desempeñado un papel decisivo para provocar el surgimiento de un tipo particular de universo, uno dentro del cual la vida inteligente puede desarrollarse. Muchos estudios científicos recientes han enfatizado la importancia de ciertas constantes cosmológicas fundamentales, cuyos valores, si fueran modificados incluso ligeramente, tendrían implicaciones significativas para el surgimiento de la existencia humana. Piensa en la fuerza de la gravedad, la cantidad de energía oscura, que es la energía que hace que el universo se expanda a un ritmo cada vez mayor. La fuerza nuclear fuerte, que es la fuerza que mantiene unido el núcleo del átomo. El índice de electrones y protones en el universo, la fuerza electromagnética, etc. Son cosas que quizás, si usted no es de ciencia, como no lo soy yo, no hablamos esos términos todos los días, pero es una realidad de que la vida humana existe porque hay condiciones en el universo que se han dado para eso. Entonces, nuevamente, ¿cómo yo puedo pensar que un equipo telefónico, yo estoy seguro que alguien lo creó, pero no puedo pensar que mi vida, lo que yo soy, el ser humano, fue creado por Dios? Por eso de la ciencia es que Blaise Pascal decía, poca ciencia aleja de Dios, mucha ciencia acerca a Dios. Miguel Núñez en su libro Renueva tu mente menciona a varios científicos del pasado y presente que creían en Dios. Tú tienes a Nicolás Copérnico, que fue el astrónomo que estableció la teoría heliocéntrica, que establece que la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol. Tienes a Galileo Galilei, considerado por algunos como el padre de la astronomía moderna, por otros como el padre de la física moderna, y aún otros le han llamado el padre de la ciencia. Tienes a Johannes Kepler, astrónomo y matemático, estableció que los cuerpos celestes tienen una órbita elíptica alrededor de los planetas. Isaac Newton, matemático, físico, estableció la teoría de la fuerza de la gravedad. Francis Collins, que hoy está vivo, genetista, director del proyecto del genoma humano. Entonces, si tú me dices yo soy tonto, bueno, pero ¿y entonces? Porque al final de cuentas, nuevamente, hay que pensar para ser cristiano. Yo estoy de acuerdo, yo sé que hay personas que te dicen que no, que esto es emoción, que yo me siento así, y esa gente tiene que revisarse. Porque el día que las emociones no están, ¿en qué tú crees? Yo no sé tú, pero yo he tenido mi montaña rusa en mi caminar cristiano. Yo he tenido días que no siento a Dios y no me siento bien. Y siento que el mundo me está aplastando, pero Dios sigue siendo real y estando ahí. Entonces mi fe no se basa en lo que yo siento. No estoy diciendo que eliminemos las emociones por completo. Dios nos hizo cuerpo, alma y espíritu, y las emociones son parte de nosotros. Pero yo no debo basar mi fe en mi emoción. Y lo otro, hermano, que la ciencia no lo aplica en todo. Vamos a ser sinceros. La ciencia no puede probar que mi esposa me ama. Yo no puedo hacer un método científico con ella. Miguel Núñez menciona en el libro Renueva tu mente de John Lennox, que es un científico, matemático, cristiano muy, muy conocido, que si tú lo agarras y pones un agua a hervir, dice, si tenemos una olla hirviendo en la cocina y alguien nos pregunta, ¿por qué está burbujeando el agua? ¿Por qué está burbujeando el agua? Pudiéramos responder de dos maneras. Uno, porque el fuego está calentando las moléculas de líquido, haciéndolas vibrar con cada vez más energía, hasta que pasan del estado líquido al gaseoso. O dos, porque me quiero hacer un té.
O en Dominicana porque queremos hervir un huevo. O sea, hay cosas que la ciencia no te puede explicar. Hay cosas que tenemos que ser realistas. Ese que dice, no, que yo no creo en Dios porque la ciencia, hay muchas cosas que la ciencia no explica. Como hemos hablado en el pasado, ¿quién me explica dónde está mi mente? Tú podrás decirme dónde está el cerebro y que tú ves comportamiento, qué sé yo, que estoy pensando, que se ven moviéndose, pero mi mente, mi conciencia, ¿dónde está? Alguien que me lo diga. Hay cosas que la ciencia no puede todavía hoy en día llegar a explicar. Entonces, en cuanto a origen, en cuanto al propósito de la vida, Richard Dawkins, que es otro ateo muy conocido, dice, el universo que observamos tiene exactamente las propiedades que pudiéramos esperar si en el fondo no hubiera ningún diseño, ningún propósito, ni bien ni mal. Solo indiferencia ciega y despiadada. El ADN ni sabe ni se preocupa. El ADN solo es y bailamos al ritmo de su música. De verdad. O sea que lo que pasó con mi hermano ya. O sea, de verdad, o sea, somos lo que no hay diseño, no hay planificación, somos el resultado de lo que somos. Es interesante porque este sociólogo dice, tú sabes que por mucho tiempo hay personas que a través de los años han dicho, a través de varias décadas, que el mundo iba a llegar a un nivel de intelecto tal con el secularismo que la religiosidad iba a desaparecer. Esa creencia en otro ser, en un Dios iba a desaparecer. Y este señor dice, el impulso religioso, la búsqueda de significado que trasciende el espacio limitado de la existencia empírica en este mundo, ha sido una característica perenne de la humanidad. Hay gente que no se explica por qué en un mundo tan moderno como el que estamos hoy, tan informado, sigue creciendo la religión. No solamente el cristianismo, la religión. ¿A qué se debe? ¿Qué hay en el ser humano que no se conforma con la modernidad y los recursos que tiene en sus manos? Chesterton decía, la falta de propósito no viene por un exceso de dolor, viene por un exceso de placer. Cuando tú y yo hemos experimentado todo lo que el mundo nos puede dar, vamos a olvidarnos del dolor por un momento. Todos los placeres que tú hayas pensado que hayas podido disfrutar. No te queda esa sensación de que hay algo más. Hay algo en nosotros. Y si llegamos, oye, no, cuando yo tenga ese trabajo y por fin tenemos el trabajo. Cuando yo me case y por fin me caso. Cuando yo logre tener, nunca estamos satisfechos. Y esa es la razón por la que el ser humano sigue buscando algo más. Porque este mundo no nos satisface. C.S. Lewis decía, si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer, lo más probable es que fui hecho para otro mundo. Yo creo que eso es parte de la razón por la que la religión sigue creciendo hoy en día. Hay una frase, yo sé que es un poquito fuerte, pero Chesterton decía que todo hombre que toca las puertas de un prostíbulo está en búsqueda de Dios. Pudiéramos diferir con él. Hay personas que ciertamente han rechazado a Dios abiertamente y no quieren a Dios. Pero yo estoy convencido de que muchos, el ser humano quiere ser feliz, esa es la realidad. Y estamos tratando de buscar en tantas cosas la felicidad, la plenitud. Y muchos de esos pecados que estamos buscando es una muestra de que algo nos falta, de que algo buscamos. Por eso la cita. ¿Y qué tal la moralidad? Seguimos en la línea del ateísmo. La moral y la ética son una ilusión creada por nuestros propios genes con el fin de hacernos cooperar. O sea, fíjate que el ateísmo entiende que no hay un Dios, no hay un creador, no hay un diseño, por lo tanto la moralidad es lo que nuestros genes nos han dado para que colaboremos mutuamente. Pero eso es un problema serio, porque eso, como hablábamos ahorita, no es coherente con la vida. ¿Verdad? Hay personas que creen en ¿verdad? Habitar con su compañero, con su vecino, hay otros que creen en comérselo. Han existido personas a través de la historia que han sido, ¿verdad?, que se comen gente. Hay personas que piensan que lo tuyo es tuyo, o mejor dicho, hay personas que piensan que lo de él es de él y que lo tuyo es de él también. No hemos conocido gente así. Entonces, la moral no puede ser así, relativa. Tiene que haber algo más allá, algo trascendente. Y Richard Rorty dice, en esa línea, si los imperativos morales no son mandatos de la voluntad de Dios, y si no son de alguna manera absolutos, entonces lo que es bueno simplemente depende de lo que los hombres y las mujeres decidan que es bueno. No hay otra fuente de juicio. Por eso es que el mundo está, hermanos, yéndose a una línea tal que no nos damos cuenta, pero estamos hasta tumbando las paredes que en un momento se abrieron en la historia, se levantaron para protegernos. Porque creemos que cuando seamos libres,
Cuando tú me dejas hacer lo que yo quiera, como yo lo quiera hacer, cuando yo quiera, es que realmente voy a ser libre. Pero ahí es verdad que no vamos a ser libres. Porque mi libertad llega un momento, tiene un tope, tiene un final, que es donde yo llego a romper o a violar la tuya. No existe tal cosa como todo a mi manera. Había un señor que, apellido Berlinski, no es ateo, él es agnóstico, no cree en Dios, nuevamente ya le hablé de la diferencia de los dos, pero fíjense cómo los mismos ateos difieren entre sí. Mira lo que dice este señor que es agnóstico, científico. Y esto lo escribió respondiendo al libro de Richard Dawkins que se llama El espejismo de Dios. ¿Alguien ha presentado pruebas de la inexistencia de Dios? Ni cerca. La cosmología cuántica ha logrado explicar el origen del universo y por qué está aquí, ni cerca. Las ciencias han explicado por qué nuestro universo parece estar suficientemente ajustado para que pueda haber vida, ni cerca. ¿Están dispuestos los científicos, los físicos y biólogos a creer cualquier cosa siempre que no sea un pensamiento religioso? Muy cerca. El racionalismo en el pensamiento moral nos ha ayudado a comprender lo que es bueno, lo que es correcto y lo que es moral, muy lejos de hacerlo. El secularismo del terrible siglo XX ha sido una fuerza para el bien, ni siquiera cerca de estar cerca. Existe dentro de la ciencia una ortodoxia del pensamiento y la opinión opresiva y obtusa, muy cerca. ¿Hay algo en las ciencias o en su filosofía que justifique la afirmación de que el pensamiento religioso es irracional? Ni en sueños. ¿Es el ateísmo científico un ejercicio frívolo de menosprecio intelectual? Totalmente. Y ese tipo no cree en Dios. Pero él reconoce lo irracional que tienen los ateos con su posición. Blaise Pascal decía, si un hombre se equivoca al suponer que la religión cristiana es cierta, no puede ser un perdedor por error. Pero qué irreparable será su pérdida e inexpresable el error si se equivoca al suponer que es falsa. Si yo muriera hoy en día, yo tengo ya casi 30 años siendo cristiano, y resulta que del otro lado no existe Dios, yo no he perdido nada. De hecho, lo que yo te puedo decir es que Dios lo que ha hecho es bendecir mi vida. Y no estoy hablando de cosas económicas y materiales, estoy hablando de paz mental, mi familia, mi esposa, mi paz emocional. Pero ¿qué tal si yo no creo en Dios, lo rechazo y llego a encontrarme que Él está ahí? Ya no hay vuelta atrás. La cosa es distinta. Entonces aquí hay tres problemas básicamente con esas posiciones que hablamos del ateísmo. Primero, si Dios no existe, no hay ley moral absoluta, no hay definición de lo que es bueno y lo que es malo. Si Dios no existe, no hay un significado último en la vida. Y si Dios no existe, no hay esperanza ni aquí ni después de la tumba. Hace unos años atrás, a Chacho lo invitaron a una entrevista de radio y no sé por qué él no pudo ir, me llegó a mí. Nunca me volvieron a invitar, parece que no, le hice tan bien que, ¿verdad? Pero la entrevistadora, que era cristiana, pero estaba en un modo de, ¿verdad?, de cuestionar la fe para poner a pensar a las personas, me preguntó, ven acá, si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento y dolor en el mundo? Yo le dije, ok, vamos a una cosa, saquemos a Dios de la ecuación, Dios no existe. Entonces, ¿por qué hay tanto sufrimiento y dolor en el mundo? ¿Por qué sigue habiendo sufrimiento y dolor en el mundo? O sea, si yo saco a Dios de la ecuación, yo sigo experimentando dolor, yo sigo sufriendo, yo sigo experimentando la muerte. Entonces, el que esté Dios presente en la ecuación no cambia el hecho de mi realidad. Debemos igualmente tratar de contestar a esa pregunta. Y no voy a entrar en ese tema hoy porque es algo que tenemos para las próximas semanas. Este señor que se llama David Berlinski, el nombre está mal, es Douglas Coupland, me equivoqué. Es un escritor canadiense que intentó vivir sin Dios y escribió un libro que se llamaba La vida después de Dios. Y mira cómo él escribe en su libro. Este es mi secreto, te lo digo con un corazón abierto que dudo vuelva a tener jamás. Luego que te encuentres en un lugar tranquilo al escuchar estas palabras. Mi secreto es que necesito a Dios, que estoy enfermo, que yo solo no puedo seguir. Necesito a Dios para que me ayude a dar, porque ya no soy capaz de dar. Que me ayude a ser amable, porque ya no soy capaz de ser amable. Que me ayude a amar, porque estoy muy lejos de poder amar. El hermano Gabriel decía ahorita, que una de las cosas porque él es cristiano es que él reconoce lo malo que es y lo que necesita y la ayuda que necesita de Dios. ¿Cuánto no reconocemos que esa es nuestra realidad? Somos no solo malos, somos débiles. El problema a veces en nuestra juventud es que nos vemos tan fuertes y nos sentimos que el mundo está por delante que pensamos que no necesitamos a nadie. Pero pasan los años, si Dios te permite vivir años, ¿verdad?, largos, y te das cuenta que tu cuerpo vuelve a ser lo que era al inicio. Hay que estarte cargando, hay que estarte llevando, a veces hay que ponerte pamper,
porque la vida va así. Entonces, no somos seres independientes. Esa dependencia de que yo soy un hombre independiente que no necesito a nadie, seguro, tú necesitas aire. Tú necesitas que los supermercados existan para tú tener comida. O sea, todos dependemos de personas y más aún de Dios. Había un señor que se llamaba Chuck Templeton. Cada vez que leo su historia me toca. No sé si usted ha escuchado a Billy Graham, murió hace unos años, pero se considera como el evangelista más grande que ha existido, ¿verdad? En el último siglo, creo. Cuando Billy Graham empezaba, este señor también empezaba, era un evangelista, de hecho de los tres, era un grupito de 3 personas, él era el brillante, no era Billy Graham, era este señor Templeton. Y se había convertido en el año 1936, de una vez comenzó a predicar la palabra, pero en el año 1948 él comenzó a tener dudas sobre su fe cristiana y comenzó a diferir con Billy Graham en algunas cosas. Él decía, oye, ¿cómo es posible que el mundo se creara en 7 días? Yo no creo eso. Y se fue a una mente muy secular que rechazó para todo el cristianismo y se volvió ateo, agnóstico. Bueno, los años pasaron y creo que 30 o 40 años después, ya él falleció. Alguien lo entrevistaba ya viejo, con Alzheimer, y le preguntaban, ¿cómo tú te sientes en cuanto a Dios? ¿Qué hay de tu experiencia con Dios? Y el entrevistador decía que este señor bajó la cara, con lágrimas en los ojos que trató de tapar, contestó, lo echo de menos. La realidad es que tú y yo podemos darle la espalda a Dios, pero eso lo vamos a sentir, lo vamos a ver. Porque que esta vida no es suficiente. Tenemos que tener contacto con nuestro Creador. Entonces vamos a contestar de manera rápida las 4 preguntas que trajimos ahora desde el punto de vista cristiano. Jeff Myers define el cristianismo como una cosmovisión teísta centrada en la persona de Jesucristo, que deriva su comprensión del mundo de las enseñanzas de las Escrituras. De hecho, es interesante porque este misionero teólogo en la India, apellido New Begin, decía a los cristianos, no puedo entender por qué sus misioneros presentan la Biblia a nosotros en la India como un libro de religión. No es un libro de religión. De todos modos, tenemos un montón de libros de religión en la India y no necesitamos más. Encuentro en su Biblia una interpretación singular de la historia humana, la historia de toda la creación y la historia de la raza humana. Y por eso, una interpretación única de la persona humana como un actor responsable en la historia. Eso es único. No hay nada más en la literatura religiosa en todo el mundo para poner junto a ella. Sobre el origen, cómo llegamos aquí, la Biblia dice en Juan 1, 3, Juan 1, del 1 al 3, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas que fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios nos creó. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Apocalipsis 4:11 dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, yo pudiera preguntarme, está bien, Pedro, pero yo no lo veo a Dios, yo no lo puedo tocar, yo no lo puedo sentir. Ciertamente vivimos en una época donde los sentires es lo importante. Lo que yo puedo percibir con mis 5 sentidos, eso es lo que es real. Pero volvemos a la pregunta que yo me hice con lo de mi hermano, pero ¿cuáles son las opciones? Yo no entiendo de todo a Dios. Yo no entiendo de todo un ser eterno, cuando todo lo que uno conoce vive y muere y tiene un inicio. Pero el que yo no entienda algo no quiere decir que no sea real. Porque nuevamente, si rechazo esta creencia bíblica, ¿qué opciones tengo? Creo que me quedo con más preguntas sin poder contestar. ¿Dónde se encuentra el significado de la vida? De acuerdo al cristianismo, es glorificar a Dios y llegar a conocerle. Una relación con Dios es nuestro propósito y el sentido de nuestras vidas. En el cristianismo no solo es posible conocer a Dios, sino que también es nuestro llamado. Nosotros no solo tenemos un Dios que nos creó y nos soltó en banda, sino que es un Dios que está presente en nuestra vida. Y el llamado cristiano es conocerle a Él. De hecho, la Confesión de Fe de Westminster dice, el propósito principal del hombre es glorificar a Dios y deleitarse en su presencia por siempre. A veces yo he hecho la pregunta, ¿qué es más importante? Bueno, no he hecho la pregunta, pero he pensado en el hecho de que si yo tuviera que elegir entre conocer a Dios y servir a Dios, conocerle a Él es más importante que servirle. Muchos nos enfocamos, no, yo me convertí, quiero servirle. Pero servirle no es lo más importante porque hasta el diablo sirve a propósito de Dios y él va para el infierno. Lo importante es conocer a Dios. Y quizás parte del problema hoy en día de los cristianos, de muchos cristianos, es que como se convierten,
y sin profundizar en su conocimiento de la palabra, y sin conocer a Dios, quieren de una vez servir y estar adelante y mil cosas, el testimonio que dan no es bueno. Y por eso hay una etapa que debemos, ¿verdad?, crecer y conocer más al Señor. Pero la meta de nuestra vida debe ser, hermanos, conocer a Dios. Jesús dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué hay de la moralidad? Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Voy a leerlo de nuevo. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Fíjate que interesante, algo interesante que dice ese pasaje. Dice que la muerte se extendió a todos los hombres. Cuando mi hermano murió, él no murió de un accidente de tránsito. Cuando tu abuela o mi abuela murió de paro respiratorio, no murió de paro respiratorio. Nosotros morimos por causa del pecado. Y esa es la razón por la que el tema de la muerte no se va a acabar hasta que venga Cristo. Hay personas que están, y de hecho, no sé si usted lo sabe, hay hombres muy ricos que han fallecido, que han dejado una fortuna y han pedido que sus cuerpos lo congelen para cuando se pueda científicamente tener una vida eterna o volver la persona a la vida, que lo saquen a él de ese estado. Pero la Biblia dice que la muerte se extendió a nosotros por el pecado. Esa es la maldición que nos tocó por culpa de Adán. Y como hemos dicho, ¿verdad? Yo quisiera, ¿verdad?, encontrarme con el Señor en el cielo de una vez. ¿Dónde está Adán para hablar con él? Porque qué viejo, o sea, tú no lo pusiste difícil. Pero esa es la razón por la que nos enfermamos. Esa es la razón por la que hay deseos pecaminosos en nuestro corazón. Esa es la razón por la que tú puedes ser el mejor cristiano que está aquí sentado y todavía tú tienes que reconocer que hay en tu corazón en el momento envidia, orgullo, celos, ira, falta de paciencia. ¿Cómo tú explicas eso? O sea, de hecho, la solución de la humanidad no está en la educación. Cuando pasó lo de Hitler, la Alemania era el país más culto. Entonces, la educación no es la solución. Como el pastor Miguel decía, ¿verdad?, semanas atrás, una cita de él, D.L. Moody, que él decía que si tú agarras a un hombre que se está robando la tuerca de un ferrocarril, lo lleva preso y lo lleva a la universidad, cuando salga a la universidad se va a robar la tuerca, el ferrocarril, la gente dentro. No cambiamos. De hecho, ¿cómo te explicas que hay tanta corrupción en Latinoamérica, en las posiciones más altas de muchas empresas y en el gobierno? Porque el problema está en el corazón humano. Entonces, la razón por la que el hombre es, de hecho, la razón por la que debemos reconocer que el hombre es malo, aunque el mundo secular quiere decir que es bueno y que está influenciado por cosas externas, no, somos malos, es porque el pecado mora en nosotros. Este periodista inglés decía, la depravación del hombre es el hecho más empíricamente verificable y sin embargo es el más intelectualmente resistido. Somos malos, somos difíciles, somos complicados. Y R.C. Sproul decía, usted y yo nos parecemos más a Adolfo Hitler de que nos parecemos a Cristo. Y esa es una realidad. O sea, en mi mejor momento, caminando con el Señor, cuánto me gozo y a la vez me encuentro tropezando de nuevo con lo mismo, con el mismo pecado. Pero Señor, yo oré, yo leí esta mañana. Oye, me tiré 3 sermones esta semana en YouTube. Y me encuentro pecando. ¿Por qué? Porque hay algo en nuestro corazón. Hay un pecado remanente que nos mantiene lejos de Dios. Si tú estás pensando que tú vas a llegar a ser perfecto en esta tierra, te tengo una noticia, no vas a llegar. Cuando yo entendí eso, en cierto sentido me liberó. Digo en cierto sentido porque todavía yo sigo luchando con eso. Todos tenemos un legalista dentro. Yo no estoy diciendo con esto, hermano, no apuntemos a la perfección, vivamos como queramos. Ay, no, es que ese deseo que tengo, yo tengo que satisfacerlo. No. Dios nos llama a crecer en santidad, Dios nos llama a crecer en el dominio propio, Dios nos llama a controlarnos. Eso de que, bueno, es que yo soy un tipo, mi papá es un hombre airado, yo también soy lo que digo las cosas como son. No. No, que yo tuve ese deseo lujurioso y tú sabes, me dominó. No. Tenemos con la ayuda del Señor echar hacia adelante, tenemos que apuntar hacia adelante, tenemos que apuntar a ser como Cristo. Pero la razón por la que usted y yo volvemos a lo mismo es porque somos pecadores. Es porque el pecado mora en nosotros. Y eso es interesante cuando uno piensa, o sea, si uno quisiera, de hecho, parte de la razón por la que algunas religiones, como la religión católica, quizá una razón por la que personas prefieren esa religión, es porque te la ponen en tus manos lo que tú tienes que hacer para tú cumplir con Dios. Rézate esto, a lo otro, a esta comunión. Pero la Biblia enseña que no hay manera en que tú y yo vamos a ser dignos de Dios. Lo que tú y yo tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores,
Te necesito hoy, como yo leía de alguien hoy, necesité la gracia de Jesucristo para ser salvo. Necesito la gracia de Cristo para vivir día a día. Y voy a necesitar la gracia de Cristo para llegar al cielo. Entonces la razón por la que sigue habiendo inclinaciones pecaminosas en nosotros es porque somos pecadores. Y destino, es un gozo y una alegría leer un verso como Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios sabe que somos pecadores. Dios le dijo a Adán que si tú comes del fruto y pecas, la muerte morirás, ¿verdad? La muerte llegará. Y Dios, siendo justo, proveyó un camino para salvarnos. Envió a su Hijo, quien se hizo carne, quien se hizo hombre. Piensa en los momentos, se hizo bebé, tuvieron que limpiarlo. Uno no piensa en ese tema, pero era 100% humano. Y esa fue la manera en que Dios creó, hizo para salvarnos. Su Hijo vino y se hizo hombre, vivió por 30, 33 años, pagó por mi pecado en la cruz, y por esa razón Dios me acepta. Entonces la cruz de Cristo reconcilia el hecho de que Dios es justo, perfectamente justo y perfectamente misericordioso a la vez. Si yo preguntara un momento, y creo que lo hemos hecho un momento atrás, ¿hay algo que Dios no puede hacer? Y una de las cosas que Dios no puede hacer es perdonarnos por perdonarnos, porque Dios es justo. O sea, no es como ese profesor, ¿verdad? Yo no sé si usted tuvo ese profesor, pero yo nuevamente estaba revisando mi pensión, mi cosa, no sé para qué me ponga a sufrir con eso. Pero estaba viendo un diario que yo escribí. No tengo la costumbre de diario, pero parece que la tenía en ese momento, en mi caminar con el Señor. Y decía, el profesor fulano de tal me regaló 38 puntos para que yo no me quedara. Y dije, wow, ese tipo, ¿dónde está ese tipo? Para yo buscarle, mandarle un bizcocho o algo. Con Dios eso no funciona. O sea, Dios no tiene de que, ay, mira a Gabriel como vino llorando, reconociendo que pecó. Déjame perdonarlo. Porque la Biblia dice que Dios es justo. Y si Dios es justo, el pecado tiene una paga. Entonces, Dios, fíjate lo coherente de la Biblia, envía a su Hijo, vivió una vida perfecta que Dios no podemos vivir, y entonces en la cruz Él recibió la culpa de nosotros. Y por eso cuando yo pongo mi fe en Cristo ahora, como mi Salvador, Dios, mi culpa la asume Cristo, y entonces Dios me aplica a mí, me imputa a mí la justicia de Cristo, y por eso soy salvo. Esa es la razón por la que somos salvos, y eso muestra nuevamente la coherencia de la Biblia y la justicia de Dios. Y por último, en Apocalipsis 21, tú puedes leer sobre el cielo, y el cielo se refiere a la transformación total de la realidad. La Biblia habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, y de que aquellos que han confiado en Cristo serán resucitados con nuevos cuerpos. Dios y la humanidad disfrutarán de nuevo una relación cercana, le veremos cara a cara. En conclusión, el cristianismo, sobre el origen, nos dice que tenemos un valor infinito. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. De hecho, déjeme decirle que ninguna otra cosmovisión, ninguna religión dice que el hombre fue creado a semejanza de Dios. Esa es la razón por la que nosotros entendemos que la vida humana vale en el vientre de la madre, vale siendo a un anciano que no puede moverse ni puede hablar, tiene un valor porque viene de Dios. Significado, la vida tiene un propósito y es glorificar y conocer a Dios. En cuanto a la moralidad, tenemos un problema que es el pecado y Dios ha provisto la solución, el sacrificio de Jesús en la cruz. Y por último, la resurrección, Dios inició a rehacer toda la creación. Como decíamos días atrás, el cristianismo no ha sido probado y hallado deficiente. Se ha encontrado difícil y no se ha querido probar. C.S. Lewis decía, yo creo en el cristianismo así como creo que ha salido el sol. No solo porque lo veo salir, sino porque a través de él puedo ver todo lo demás. Cuando tú agarras y te pones la cosmovisión cristiana y tú evalúas la vida a través de ella, todo cae, todo hace sentido. De hecho, tú pudieras estar aquí ahora mismo y no ser cristiano, y es aceptable. Revisa lo que tú crees. ¿Por qué lo crees? ¿Cómo tú enfrentarías la muerte de un ser querido? ¿Cómo tú enfrentarías si tú mañana te encuentras con un accidente de tránsito que te deja parapléjico? ¿Cómo tú enfrentarías el que tú no puedas lograr todo lo que tú quieras? ¿Cómo tú enfrentarías que logres todo lo que quieras? ¿Cómo tú crees que debe ser la vida? ¿Cómo tú ves la sociedad hoy en día? Y evalúa lo que tú crees en base a eso. Y compara el cristianismo. Si el cristianismo es falso, el cristianismo si es falso carece de importancia. Pero si es verdad, es de una importancia infinita. Lo único que no puede ser es importante a medias. Y por último, esta cita de Chesterton. Se dice que el paganismo es la religión de la alegría y el cristianismo la religión de la tristeza. Pero es muy fácil probar
que el paganismo es pura tristeza y el cristianismo puro gozo. Y eso se puede probar en la vida humana. La razón por la que yo no me terminé deprimiendo con la muerte de mi hermano, ni me paré en el puente Osama y pensé tirarme, es porque a pesar del dolor, Dios me dio paz y Dios me dio alegría. Puedo pensar en la muerte de mi padre, que le hablamos la semana pasada, y la razón por la que no caí en depresión es porque Dios me sostuvo. Pero ¿qué hay si realmente Dios no existe? Entonces, ¿cuál es el sentido? Por eso es que hay muchas personas que ven el suicidio como algo viable. Porque que no, o sea, la vida es difícil, la vida es complicada. Yo pensaba esta semana, en un momentico, estábamos orando ya antes de arrancar. Óyeme, pero toda mi mente se me fue en tantas cosas esta semana. Que el pecado que estoy luchando, que el problema en mi casa, que un trabajo pendiente. Señor, ¿cuánto me desconecté de ti? O sea, la vida es un problema tras otro. Cuando no es esto es lo otro. Mark Twain decía que no pasan 2 semanas así que tú no te encuentras con un problema. Y de hecho, en la vida dominicana es más fácil, porque tú nomás sales a la calle y ya tienes un problema. Entonces, mi deseo, yo sé que di mucha información, pero yo quiero mostrarle de que, oye, ser cristiano no es de tonto, ¿no? Alguien me decía un tiempo atrás, una muchacha atea, mira, que eso es religión, mira, Hitler era luterano, y la verdad que me agarró fuera de base. Tuve que estudiar después y darme cuenta que sí, él se hizo luterano, para conseguir a los pastores luteranos que lo apoyaran, pero yo no me la sabía esa. Y parte de la cosa del cristiano es eso, aprender y estudiar para poder tenerla para la próxima, para la parte 2. Pero el cristianismo es verdad. La razón por la que me levanto, nos levantamos en la mañana, es porque el Señor nos sostiene. Entonces, si tú no eres cristiano que estás aquí, yo te animo a que estudies y que revises y que veas que el cristianismo tiene respuesta. Yo te traje algo ligero, yo no soy científico, yo te traje lo que yo viví, lo que puedo experimentar, lo que te puedo dar. Pero piénsalo. Y si tú eres cristiano aquí y has estado dudando con tu fe, óyeme, tienes que leer y tienes que estudiar. Como hemos dicho anteriormente, uno no puede vivir con respuesta prestada. Mi fe cristiana no se sostiene por lo que cree Miguel Núñez y por lo que él enseña los domingos. Yo necesito consumir el Señor. Yo necesito experimentar al Señor. De hecho, le mencioné, cuando mi hermano falleció, ningún pastor estuvo presente. Por lo menos no los pastores de mi iglesia. Hubo un amigo que sí se involucró, pero yo estaba solo. Ni siquiera mi esposa podía entrar en ese momento íntimo en mi corazón. Yo recuerdo hace años atrás, en la otra iglesia que yo era parte, había un joven que era líder conmigo de los jóvenes. Teníamos diferentes grupos de edades. Y este muchacho era activo, era de los líderes, estaba en todo, que íbamos a hacer cosas, tipo muy talentoso. Su esposa queda embarazada, pierden el bebé y el tipo deja la fe. O sea, era líder, dejó la fe. De hecho, creó un blog ateo y comenzó a mandar cosas en contra de los cristianos. Todo porque simplemente él no se dedicó lo suficiente para razonar su fe cristiana. Su fe cristiana no era una fe que él había razonado. Él la vivía en base a emoción. Porque si yo voy a la Biblia, es verdad que yo puedo, siendo sincero, quizás enojarme con Dios y tengo que trabajar ese tema con Dios. Pero al final yo pierdo. O sea, yo tengo que entender al Señor. Yo tengo que conocer su palabra. Yo tengo que recibir su voluntad. Pero si mi cristianismo es ligero y yo nada más pienso que es en victoria, o yo nada más creo lo que Pablo cree porque es mi amigo, él va a la iglesia, y como él va a la iglesia y él ora por mí, no, hermano, tenemos que estudiar. Entonces yo sé que di mucha información, a veces me asusto cuando doy tanta información, pero mi deseo es que le pongan a pensar y que se den cuenta que no hay que ser tonto para ser cristiano, y Dios nos ayude. Amén.